Muy buenos días. Doy muchas gracias a Dios porque al continuar con nuestra serie de meditaciones sobre el libro de los Efesios, hoy podemos poner nuestra atención en el versículo 10 del capítulo 6. Pero antes voy a leer de los versículos 10 al 12 que dicen de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la primera parte del versículo 10 dice: Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. La palabra de Dios, casi al final del libro de los Efesios, después de darnos múltiples ordenanzas prácticas relacionadas con la esposa y el esposo, los hijos y los padres, los amos y los siervos, ahora nos da dos mandatos. Uno, nos ordena fortalecernos en el Señor. Dos, vestirnos de toda la armadura de Dios. Y hoy vamos a considerar el primero de estos dos mandatos, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y por qué se nos da este mandato? Miren, porque la vida cristiana es una batalla, una guerra a gran escala, en la cual a los que Dios llamó, a los que justificó, santificó y adoptó como sus hijos, Dios los bendice con toda bendición espiritual, pero también Satanás los ataca y anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y por ello debemos fortalecernos en el Señor, debemos fortalecernos en el poder de su fuerza, porque como miembros de la familia de Dios tenemos una gran lucha espiritual para obedecer lo que Dios nos ordena que hagamos y lo que encontramos en el libro de los Efesios. Es decir, si decidimos obedecer a Dios para andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Dos, si decidimos andar en humildad y no en orgullo. Tres, si decidimos buscar la unidad y no las divisiones. Cuatro, si decidimos vestirnos del nuevo hombre y despojarnos del viejo. Cinco, si decidimos andar en amor y no en lujuria. Seis, si decidimos andar en luz y no en tinieblas. 7, si decidimos andar como sabios y no como necios. 8, si decidimos obedecer el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. 9, si decidimos someternos los unos a los otros, haciendo a un lado el yo, el ego. Entonces podemos estar completamente seguros que vamos a tener una batalla espiritual. Y esto es tan cierto que nuestro Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, según Lucas 4:2, fue tentado por el diablo durante 40 días. Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, enfrentó tentaciones, enfrentó oposiciones tan fuertes que fue necesario que le hicieran las mismas recomendaciones que necesitamos también cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. También se le recordó a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y también encontramos en 2 Timoteo 1:6. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y número 4, en 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora bien, la Biblia nos dice que también los mismos ángeles de Dios han enfrentado oposición cuando sirven a Dios. Por ejemplo, Judas 1:9 nos habla de una lucha del arcángel Miguel con el diablo. Y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Y de la misma manera que Satanás lleva a cabo muchos ataques en contra de los creyentes para que no sirvan al Señor de manera efectiva,
La Biblia nos dice que en esta gran batalla espiritual tenemos tres enemigos. Uno, el mundo; dos, la carne; tres, el diablo. Y cuando un creyente ha caído en el pecado o se complace y tolera el pecado, como soldado de Jesucristo, ha retrocedido en la batalla, ha abandonado su puesto de combate y ha desertado. Y en aquel entonces, cuando se escribió la epístola a los Efesios, el diablo trató de distorsionar la obra de Dios, de estorbar la obra de Dios. Y los discípulos tuvieron algunas batallas al predicar el Evangelio. Por ejemplo, en Éfeso, Dios hizo milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. Y todos los que habitaban en Asia Menor, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y esto fue tan notable que aún los que practicaban la magia en Éfeso quemaron sus libros, cuyo monto ascendió a 50,000 piezas de plata. Pero allí mismo, los líderes judíos incrédulos lo corrieron de la sinagoga. Fue imitado por exorcistas judíos apóstatas. Número 3, fue amenazado por Demetrio y sus colegas plateros, cuyo lucrativo negocio de la fabricación de ídolos de la diosa Diana perdió grandes ganancias a causa de la predicación de Pablo. Mira, el número 2, en Tesalónica hubo estorbos para predicar el Evangelio. Como dice 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual asimismo quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Número 3, en Corinto también existió esta lucha. Y 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y número 4, los mismos ancianos de Éfeso también experimentaron esta lucha, por la cual el apóstol Pablo les dijo en Hechos 20, del 29 al 30, pues yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y de esta manera el apóstol Pablo comprobó que donde tuvo los mayores logros y avances espirituales, también encontró la oposición y el peligro más grande. Pero también hoy en día el diablo continúa atacando a toda la iglesia, tentando a cada uno de sus miembros para que caigan en pecado, ya que sabe que los ataques contra la pureza, contra la santidad de las personas que hay dentro de una iglesia, dentro de una congregación, son ataques directos contra la santidad y la pureza de la iglesia. Pero vayamos ahora a la segunda parte de este versículo que dice que debemos fortalecernos en el poder de su fuerza, dice aquí. Y este poder lo tenemos en Cristo, ya que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 15, del versículo 1 al 5, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y la advertencia clara en este pasaje es, el que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Filipenses 4:13 también habla de esta fortaleza y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Concluyo, la fortaleza de la vida cristiana radica en que dependamos totalmente de Dios. Es decir, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cualquier otra fuerza que queramos utilizar resulta inútil, resulta impotente en absoluto.
Pero además, fíjense que en Primera de Juan 5:14 tenemos una maravillosa promesa de Dios que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo que si el día de hoy nos sentimos desanimados, nos sentimos derrotados y le pedimos a Dios que nos fortalezca, estamos pidiendo algo que es conforme a su voluntad, por lo cual debemos esperar que nos lo conceda. Pero además podemos esperar que la respuesta de Dios sea abundante. Fíjense lo que dice Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Termino repitiendo el versículo en el que pusimos nuestra atención el día de hoy. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén.